Bueno. ¿Qué son las transacciones, muchachos? Las transacciones, en palabras simples, lo que les puedo decir es que es un conjunto de instrucciones de SQL asociadas con el CRUD, es decir, asociadas con crear o insertar, leer, que es consultar, actualizar o eliminar, normalmente, que se ejecutan en bloque. Es decir, que es un conjunto de transacciones que o se ejecutan todas o no se ejecuta ninguna. ¿Me hago entender? Eso se debe a que, pues para ciertos tipos de operaciones en bases de datos, se requiere que una cierta operación solo se pueda ejecutar si previamente se ha podido ejecutar otra. Casos de esos, pensemos por ejemplo en el sistema de matrícula de ustedes en la universidad, ¿cierto? Supongamos que en el proceso de matrícula, que es cuando ustedes pueden matricular y cancelar asignaturas, piensen en la siguiente situación. Piensen que usted matriculó una cierta asignatura, matriculó cálculo 1 en el grupo 50. Después se arrepintió porque se dio cuenta que cálculo 1 en el grupo 50 era con el profesor que a usted no le gusta y la canceló, ¿cierto? Y piensen que después de que la canceló, usted ya no pudo agregar cálculo 1 en el grupo 51, que era el del profesor que sí le gusta porque se le llenó. Entonces usted va a deshacer la cancelación, es decir, va a reactivar la matrícula que tenía inicialmente. Resulta que cuando usted va a reactivar la matrícula, el sistema antes de reactivarle la matrícula tiene que verificar que en el grupo 50 todavía hayan cupos, ¿cierto? Porque si hay cupos, le puede reactivar la matrícula que usted había hecho. Si no hay cupos, no se la puede reactivar. Entonces, cuando usted le hace clic en reactivar, no sé realmente cómo se llama el botón, que es la opción que usted tiene ahí, pero es una reactivación o anular la cancelación. Ahí se tiene que ejecutar una transacción de dos cosas. La primera cosa es que el sistema verifica que en ese grupo que usted va a reactivar todavía hay cupo, es decir, que hacer como volverlo a matricular en ese grupo se puede hacer para poder anular la cancelación. Si no se puede volver a matricular usted en ese grupo, la cancelación no se anula, ¿cierto? Entonces es una transacción que o se ejecutan las dos cosas, agregarlo nuevamente al grupo 50 y anular la cancelación, o no se ejecuta ninguna. Si no se puede agregar al grupo 50, no se le puede anular la cancelación. Entonces, eso es una transacción. Ahí hay una transacción de dos instrucciones. Se ejecutan las dos cosas o no se ejecuta ninguna, porque poder anular la cancelación de la asignatura depende de que todavía haya cupo en el grupo donde usted va a hacer la reactivación. No sé si lo dije muy enredado, si está claro. ¿Me confirman, porfa, lo que pretendo decir? Más o menos es un caucho. Más menos. No. Ok, bueno, voy a repetirlo. Entonces, con el mismo ejemplo. Para todos es claro lo que hablé del proceso de matrícula, independientemente de bases de datos, ¿cierto? Es decir, usted se matricula porque quiso, porque se equivocó, canceló y luego quiere reactivar otra vez la matrícula, ¿cierto? Entonces, reactivar la matrícula quiere decir anular la cancelación, es decir, volverse a matricular donde ya estuvo matriculado y entonces la cancelación de esa asignatura se deshace. Ese es, digamos, el problema que estoy proponiendo resolver. ¿Hasta ahí estamos claros? Y si da un ejemplo con un if anidado, no, pero es que esto no es de if. Bien. Entonces, bueno, lo que yo les estoy diciendo es, cuando usted hace clic, pincha ya en el botón de reactivar la matrícula, ¿cierto? O de reactivar o de anular la cancelación, internamente tiene que pasar dos cosas. Internamente tiene que pasar que el sistema usted vuelve y lo matricula en ese grupo que ya había cancelado y luego le anula la fecha de cancelación, ¿cierto? Porque ya no va a estar cancelada la asignatura. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Entonces,
Resulta que para resolver ese problema que a usted se le presenta cuando quiere reactivar una materia, ahí hay dos operaciones que hay que hacer y es volverse a matricular en el grupo en el que estuvo y anular la fecha de cancelación. Entonces, ahí hay una transacción. Se tienen que ejecutar esas dos cosas, ¿cierto? O si una de las dos no se puede hacer, digamos, si la primera no se puede hacer, la segunda tampoco se puede hacer. Se hace todo o no se hace ninguna. Entonces, internamente, al ejecutarse como transacción, el sistema, ¿qué va a hacer? El sistema temporalmente anula su fecha de cancelación, que es lo menos delicado. Y luego verifica que en el grupo donde estuvo matriculado, el grupo donde va a reactivar, todavía hayan cupos. Si todavía hay cupos, entonces lo activa en ese grupo y la transacción se hizo completamente. Le anuló la fecha de cancelación y lo agregó nuevamente al grupo de la materia. ¿Vale? Esa es una transacción exitosa. ¿Vamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el otro escenario? El peor escenario para el estudiante. El peor escenario para el estudiante es el sistema temporalmente, digamos, en medio de la transacción, le anula la fecha de cancelación y va a agregarlo nuevamente al grupo 50, pero resulta que al tratar de agregarlo al grupo 50 ya no hay cupo, no lo puede agregar. Entonces, al no poderlo agregar, se deshace la primera operación, es decir, esa operación que le había anulado la fecha de cancelación, la deshace, vuelve y le activa la fecha de cancelación, porque como no se pudo ejecutar la segunda operación, tampoco se puede ejecutar la primera. Eso es lo que quiero decir yo con una transacción. O se ejecutan todas las instrucciones o no se ejecuta ninguna. ¿Ahora sí es más claro? Es decir, que una transacción es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de forma secuencial, pero que si en el proceso de ejecución alguna transacción falla, entonces todas las operaciones, todas las instrucciones que se han ejecutado se deshacen y vuelve al estado inicial. De tal forma que una transacción se ejecuta como una unidad, ¿cierto? Se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Ese es el todo o el nada, ¿vale? No, en teoría no hay un límite, pues el mínimo sería 1, pero digamos tener una transacción de una sola instrucción no tiene sentido, entonces pues uno podría pensar que una transacción hay al menos 2 instrucciones y no hay un máximo, en teoría no hay un máximo. Sí, Anderson es lo que acaba de decir, pues que el mínimo son 2 por lógica, ¿no? Es decir, uno puede crear una transacción con una instrucción, pero pues no tiene sentido. Entonces, en ese orden de ideas, pues el mínimo son 2. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, vuelvo acá. Bueno, habiendo introducido como la lógica del asunto, pues miremoslo formalmente. Tenemos entonces que una transacción es la abstracción de una ejecución atómica. Cuando decimos una ejecución atómica es que la transacción se comporta como si fuera una sola instrucción. Por eso yo les digo, o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Una transacción es como si fuera una sola instrucción que es indivisible, aunque en el fondo se compone de un conjunto de instrucciones, ¿cierto? Entonces, una abstracción de una ejecución atómica y confiable de una aplicación. ¿Por qué confiable? Porque si la transacción se ejecuta, digamos que si hay un OK, un query OK de la transacción, yo tengo la certeza de que todas las instrucciones que estaban o que formaban la transacción se ejecutaron. Y que si hay un fallo en la ejecución de la transacción, yo tengo la certeza de que ninguna de las instrucciones que formaban la transacción se ejecutaron. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiere decir confiable y atómica. Se entiende entonces como un conjunto de acciones, es decir, de instrucciones llevadas a cabo por un usuario o por un programa de aplicación que acceden o cambian el contenido de las bases de datos. Por eso yo les decía que las transacciones están asociadas con las tareas que comúnmente se les conoce como el CRUD, ¿cierto? ¿Cuáles son las tareas que cambian el contenido de una base de datos? Pues insertar datos en una tabla, modificar datos en una tabla o eliminar datos en una tabla.
uno podría incluir operaciones de consulta, instrucciones de consulta, aunque ellas no modifican el contenido, pero pueden estar incluidas en la transacción. Pero digamos que ahí la afectación es mínima porque pues, el hecho de que una consulta, un select, no modifique la base de datos, pues no hay tanto problema de que esté o no esté en una transacción. Las que sí son críticas son las otras tres, la de insertar, actualizar o modificar y eliminar. Entonces, el proceso general de una transacción lo podemos ver de la siguiente manera, muchachos. Piensen que todo lo que está aquí entre este par de barras de extremo a extremo, esto es una transacción. Transacción, me faltó una C, transacción. ¿Ok? Entonces, antes de empezar a ejecutar la transacción aquí, al inicio de la transacción, decimos que la base de datos está en un estado consistente. ¿Qué quiere decir consistente? Que no ha habido problemas en la información almacenada en la base de datos, no ha habido cambios, ¿no? Ni para bien ni para mal. La base de datos está en estado consistente. Una vez la transacción empieza a ejecutarse, ¿cierto? Inicia la ejecución de la transacción. Entonces, vamos a decir que la base de datos temporalmente entra en un estado inconsistente, ¿cierto? Y particularmente, digamos, en el esquema de base de datos, lo que está en estado inconsistente es justamente las tablas que están siendo afectadas por la transacción. Es decir, que esas tablas quedan ahí como, o esa partecita del esquema de base de datos queda como aislado temporalmente mientras se resuelve la transacción. Cuando decimos mientras se resuelve la transacción, queremos decir mientras o bien la transacción se ejecuta completamente o hay un error y hay que volver a un estado consistente. ¿Ok? Entonces, bueno, en este periodo de tiempo la transacción se va ejecutando, manteniendo la base de datos temporalmente en un estado inconsistente y al final, cuando la transacción termina, la base de datos vuelve a un estado consistente. Es decir, cuando todas las operaciones se lograron ejecutar, ¿cierto? Es cuando la base de datos vuelve a un estado normal, que es un estado consistente, es decir, está lista con la integridad de los datos garantizada. ¿Qué puede pasar entonces en la ejecución? Que no hay ningún problema y entonces si no hay ningún problema se dice que aquí al final se hace commit. Commit es que la transacción se ejecutó completamente y los cambios se guardaron en la base de datos. ¿Ok? ¿Qué otra cosa puede pasar? Pues que alguna de las instrucciones en la transacción fallaron y entonces la base de datos queda en un estado inconsistente. Y para que el estado de la base de datos vuelva a ser consistente, hay que ejecutar una instrucción de rollback. Entonces, vamos a decir aquí que, si la transacción falla, la base de datos queda en un estado inconsistente. Para regresar a un estado consistente, se debe ejecutar rollback. Rollback quiere decir deshaga todo lo que había hecho y vuelva hasta como estaba la base de datos antes de comenzar la transacción. Eso es lo que significa rollback. Deshaga todo lo que hizo en el tiempo en que la base de datos estuvo temporalmente inconsistente y vuelva al estado consistente inicial antes de empezar a ejecutar la transacción. ¿Es claro lo que he dicho hasta ahí?
chicos. Muy bien, entonces eso, digamos, en palabras muy coloquiales lo que significa es, la base de datos está normal, está disponible, empieza a ejecutarse una transacción, entonces la base de datos pase a un estado de no me toque, no me mire, no me hable, mientras yo resuelvo este problema. Si el problema se resuelve completamente, hace commit, quiere decir la base de datos quedó transformada por las instrucciones, pero vuelve a un estado normal. Y si hubo un problema, la base de datos se queda ahí como quien dice, no pude con esto, ¿cierto? Haga algo para llevarme a un estado normal y la forma de llevarla a un estado normal es ejecutar una instrucción de rollback. Eso es básicamente, que pues está mencionado también por acá. Bien, las transacciones pueden ser de distintos tipos, pueden ser transacciones de recuperación en la que se accede a datos para visualizarlos en pantalla a modo de informe. Entonces, este es, digamos, el caso más simple que les mencionaba yo ahorita y es cuando la transacción involucra operaciones de consulta, ¿cierto? Simplemente voy, accedo a los datos y los visualizo. ¿En qué casos puede ser, digamos, interesante tener transacciones de recuperación, es decir, transacciones asociadas con instrucciones de consulta? En el caso en el que, por ejemplo, yo quiera acceder a una información que está cambiando permanentemente. Entonces, al meterla en una transacción, hace que esa tabla o esas tablas sobre las que yo estoy haciendo la consulta queden en un estado inconsistente, es decir, como que las bloquea para otro tipo de operación mientras se resuelve el tema de la consulta y luego vuelve a un estado consistente. Las, digamos, transacciones que son de más cuidado y que más cotidianamente se ejecutan son las transacciones de actualización, digamos, las transacciones que sí conducen a modificar la base de datos y son operaciones de inserción, de borrado, de actualización de datos en la base de datos, como se los había dicho. Y también es común tener transacciones mixtas, es decir, transacciones en las que algunas instrucciones se orientan a la modificación de la información, mientras que otras instrucciones son instrucciones básicamente de consulta. Ahora bien, para garantizar que una transacción se comporte adecuadamente, pues debe cumplir con unas ciertas propiedades que son las que vamos a mencionar aquí. La primera propiedad, que es la de atomicidad, es una propiedad que, como dice allí, se asegura que en la transacción se ejecutan todas las instrucciones o ninguna. Digamos que es como comencé yo a explicarles el tema de la transacción, ¿no? Es decir, cuando yo digo que una transacción tiene la propiedad de atomicidad, es decir, que se comporta de forma atómica, lo que estoy diciendo es que la transacción se ejecuta como un todo, o el nada, ¿cierto? Por eso decimos que es la propiedad que asegura que la operación se ha realizado o no, y por lo tanto, ante un fallo del sistema no puede quedar a medias. Es decir, si hay algún fallo en el proceso, bien sea del sistema o bien sea debido a alguna de las operaciones que la conforman, que no estaba permitida, pues la base de datos no se puede quedar como que hasta una parte sí y otra parte no, o que unas instrucciones sí y otras no. Repito, atomicidad significa se ejecuta todo o no se ejecuta nada. La siguiente propiedad, que es la de la consistencia, que es la que está muy relacionada con la imagen que veíamos ahorita, es la que garantiza, como dice allí, que solo se empieza aquello que se puede acabar, ¿cierto? Es decir, que de entrada, en el inicio de la transacción, se asegura de que todas las operaciones que conforman la transacción se pueden ejecutar. Si no, entonces genera un error, ¿cierto? Es decir, si no, notifica que hay un problema y que la instrucción y que se me fue la palabra, la transacción no se puede ejecutar o que hubo un problema en la transacción, ¿cierto? Por lo tanto, se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad de la base de datos. Ahora bien, ¿cuáles son esas reglas asociadas con la integridad de la base de datos? ¿Quién me lo puede decir?
Eso lo vimos por allá como en la primera clase del semestre, que espero ustedes no lo hayan olvidado. ¿Cuáles son esas reglas ¿Redundancia? asociadas? Tiene que ver con la redundancia, sí, pero hay unas reglas muy particulares que están asociadas con la redundancia y con otros problemas de las bases de datos. Pero hay dos La reglas. modelo y en el mundo real, algo así. Bueno, eso es un objetivo de las bases de datos, pero no es una restricción de integridad. No, pero ¿qué dice Berríos? ¿La integridad de los datos? La integridad de los datos, sí, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo garantizo yo la integridad de los datos? Por acá Cristian dice sin duplicidad ni redundancia. Ok, ya Cristian se está acercando más. ¿Y cómo garantizo yo que no haya duplicidad? Recuerden que hay dos restricciones de integridad, ¿no? En las bases de datos. Estoy haciendo aquí examen final oral. Con la existencia única de un dato. ¿Y cómo garantizo yo esa existencia única de un dato, Santiago? Recuerden que hay dos restricciones de integridad. Restricción de integridad de la entidad y restricción de integridad referencial. ¿Cuál será cuál? ¿Qué es lo que dice una y qué es lo que dice la otra? Bueno, ahí estoy mi ruletica para preguntarles. Voy a buscar la ruleta rusa. ¿Quién dijo yo? Ok, por ahí va la cosa, Luis Alfonso. Recuerden que la restricción, ahora les voy dando más pistas, a ver, se están rajando todavía en bases de datos ustedes. La restricción de integridad de la entidad es la que me dice, o la que me restringe mejor los valores que puede tomar la llave primaria. Y la restricción de integridad referencial es la que me restringe los valores que puede tomar la llave foránea. Ahora sí, ¿cuál es la restricción de integridad de la entidad? La que restringe los valores de la llave primaria. A ver, algo de unicidad. Ok. Que la llave primaria ni ninguno de sus componentes puede ser null, como dice Carolina, y además que su valor debe ser único, como dijo, ¿quién me lo dijo? Alejandro. Sí, yo, profe. Alejandro, ¿cierto? Eso es. ¿Qué valores puede tomar la llave primaria? El valor debe ser distinto de null y además debe ser único para cada tupla. Entonces, cuando decimos que en la consistencia se verifica que la transacción no rompa las restricciones de integridad de la base de datos, verifica que no vaya a violar la restricción sobre las llaves primarias, en el sentido de que no debe permitir valores null en ningún componente de la llave primaria, ni valores que ya estén almacenados en otras llaves, ¿cierto? Y los de restricción de integridad de la referencial, que son los de la llave foránea. ¿Cómo restringimos los valores de una llave foránea? ¿Qué restricción hay sobre los valores de una llave foránea? Que debe ser. Debe ser. Me olvidó, me fue la. Se le fue la paloma, agárrala antes de que le huele. No, ya dejó de sacar el. Oye. Por acá dice Luis Alfonso que deben tener el mismo dominio de.
que tiene que ser del mismo tipo de dato al que referencia, ok. Entonces, mismo dominio del atributo al que referencia, ¿vale? Digamos, ¿una llave foránea puede ser null o no? Sí, muy bien. Es decir que la llave foránea puede ser null, y si el valor es distinto de null, ¿qué característica debe tener, además del dominio? Si es distinta de null, ¿qué otra condición debe cumplir? Que ese dato exista ya donde, en el atributo que está referenciando. Muy bien, Cristian, ¿cierto? Y Carolina, que ya exista, que su valor debe existir donde el atributo es llave primaria. Entonces, bueno, ahí repasamos algo de las restricciones de integridad que deben estar garantizadas en una transacción a través de la propiedad de la consistencia. Muy bien. Otras dos propiedades son el aislamiento, ¿cierto? En función de garantizar que una operación o que una instrucción de la transacción no puede afectar otras, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que no puede ser posible que si estamos ejecutando dos o más transacciones sobre una misma información genere algún tipo de error. Y entonces por allá hay un caso típico que se conoce como el abrazo mortal. Y el abrazo mortal quiere decir que es cuando dos operaciones tratan de acceder a la misma información con el fin normalmente de modificarla, ¿cierto? Entonces, el aislamiento debe garantizar que el abrazo mortal no se dé. Es decir, que si hay una transacción que va a modificar una cierta información, un cierto dato, entonces ese dato queda bloqueado para cualquier operación de una transacción distinta. Y hasta que la transacción que originalmente lo tomó no lo libere, no puede ser tomado por otra transacción. ¿De acuerdo? Es como si, volviendo al caso de la matrícula, resulta que usted ya terminó su trabajo de grado, terminó todas sus materias, mejor dicho, para graduarse lo único que le falta es ver laboratorio de física 2, experimentación física 2. Lo único que le falta para graduarse. Y solo hay un cupo, y usted trata de coger ese cupo, pero resulta que hay otros 5 que están en la misma situación suya tratando de coger ese único cupo que hay en experimentación física 2. Entonces el abrazo mortal se da cuando hay un bloqueo global porque hay varios tratando de modificar esa información asociada con ese cupo. Lo que debe garantizar la transacción es que una vez haya una transacción o se le otorgue, digamos, a una transacción la posibilidad de modificar esa información, ese dato queda bloqueado para todas las demás. ¿Ok? ¿De acuerdo, chicos? Bueno, asumo que sí están de acuerdo, aunque no me contesten. Y la permanencia o durabilidad es la propiedad que garantiza que una vez se ha ejecutado completamente una transacción, los cambios que se realizaron sobre los datos que fueron modificados, pues serán persistentes, es decir, no se van a deshacer a menos que un usuario con los privilegios necesarios pues haga otra modificación. Pero digamos, no hay una forma automática o por un fallo del sistema que permita deshacer una transacción que se haya ejecutado completamente. La única forma de deshacer cambios, y eso que no se logran hacer, digamos, ni siquiera físicamente, es cuando hay un error en la transacción y hay que ejecutar una instrucción de rollback para volver a un punto consistente inicial. En general, digamos que la estructura algorítmica de la transacción, aquí sí que lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Al iniciar la transacción, tengo una lista de recursos a bloquear, que era lo que yo les decía, ¿no? Todos los datos que van a ser modificados por una transacción quedan bloqueados para otras transacciones o para otras operaciones, y eso es lo que quiere decir que la base de datos queda
en un estado inconsistente temporal, ¿cierto? Se ejecutan todas las operaciones o todas las instrucciones individuales que conforman la transacción, y si todas las ejecuciones se logran hacer correctamente sin que hayan problemas, entonces se aplican los cambios, y si no, pues los cambios se cancelan, es decir, se deshace lo que se logró ejecutar para volver a un punto consistente, ¿no? En general, esto es a nivel algorítmico, pero en general a nivel de la sintaxis de la base de datos o del lenguaje SQL mejor, pues una transacción tiene la siguiente forma: begin tran, ¿cierto? Para indicar que inicia la transacción, las operaciones y eventualmente, si hay un fallo, pues hacer un rollback de la transacción, ¿ok? Y así para cada una de las operaciones. Esta forma general de tener un rollback en varios puntos, que ya los vamos a ver ahorita también, que se llaman puntos de verificación, es más común cuando las transacciones se están ejecutando por línea de comandos, ¿vale? Cuando las transacciones se están ejecutando en un entorno gráfico, normalmente hay una única instrucción de rollback, ¿ok? Y al final, el commit tran quiere decir, si todo se pudo ejecutar sin fallos, sin problemas, entonces el commit lo que dice es aplique los cambios en la base de datos, los cambios generados por la transacción. Esto, bueno, lo vamos a mirar aquí un poco más en detalle antes de ver el ejemplo, pero en el ejemplo va a quedar pues más claro todavía. Begin significa que va a empezar una nueva transacción. El commit, como les decía, le indica al motor o al gestor de base de datos que la transacción se puede completar con éxito o se puede considerar completada con éxito, ¿vale? Rollback significa o se sirve para indicarle al gestor de base de datos que hay un fallo y que se debe restablecer la base de datos a un punto de integridad o a un punto de consistencia antes del error. De tal manera que ese conjunto de estados se puede ver cómo se representa en esta gráfica, ¿no? Una vez la transacción inicia, vemos que inicia la transacción queda en un estado activo, ¿cierto? Y eventualmente puede pasar a uno de los siguientes estados. O puede pasar a fallida si hay algún problema con alguna de las instrucciones, ¿cierto? Puede pasar a parcialmente comprometida. Parcialmente comprometida quiere decir pues que se han ido aplicando cambios o se ha logrado ir ejecutando instrucciones que la componen, y eventualmente en alguna de esas instrucciones puede haber un fallo, entonces pasa nuevamente a fallida. Si todas las instrucciones se ejecutan correctamente, entonces pasa a un estado de comprometida. Comprometida quiere decir que la transacción se puede ejecutar completamente y la base de datos queda modificada de acuerdo con las instrucciones que se ejecutaron. Y en un estado de fallida, en cualquier momento que llegue a un estado de fallida, inmediatamente la transacción pasa a un estado de abortada. ¿Ok? Después de estar abortada, eventualmente, si se hacen las correcciones necesarias, puede pasar nuevamente a un estado activo. ¿Ok? Entonces, activa cuando se inicia la transacción, parcialmente comprometida en la medida en que se van ejecutando las instrucciones, fallida cuando hay un problema en alguna de las instrucciones, por alguna violación a una regla, ¿cierto? Comprometida es cuando todas las instrucciones se ejecutan completamente y la base de datos cambia, y abortada es después de un fallo. Es justo lo que dice aquí. Activa es el estado inicial, es cuando la transacción inicia su ejecución, es un estado permanente durante su ejecución. Parcialmente comprometida es después de ejecutarse la última transacción, realmente la última instrucción. Fallida es cuando pues hay algún problema, es decir, cuando se descubre que no es posible continuar con la ejecución normal debido a que alguna de las operaciones pues tienen un fallo en términos de violar alguna restricción de la base de datos. Abortada, que es cuando se hace o se ejecuta una instrucción de rollback
es después de que se retrocede la transacción y se restablece al estado consistente inicial, al estado, digamos, que tenía la base de datos antes de iniciar la transacción, y comprometidas cuando se hace el commit, que es cuando se completa con éxito la transacción, que era lo que les había dicho ya. Bueno, entonces, ahora sí vamos a hacer el ejemplo. Vamos a trabajar hoy nuevamente con la base de datos Classic Models, que es con la que ustedes han venido trabajando desde la práctica. Nos pide ejecutar una transacción en la base de datos Classic Models que haga lo siguiente: modificar el teléfono de la oficina de París a el valor que aparece ahí, 33 más 33, 14, 8, 20, 50, 50. Y crear una nueva oficina en Bogotá con los datos siguientes. El código va a ser 5, la ciudad es Bogotá, el teléfono el que aparece ahí, la dirección 1, Avenida El Dorado 2020, la dirección 2, Edificio Alpes, el estado es Distrito Capital y el código postal 40 y el territorio LATAM, Latinoamérica. ¿Ok? Es decir, que al pedirnos que se ejecute, se ejecuten esas dos operaciones como transacción, significa o se ejecuta todo o no se ejecuta nada. Si hay algún problema con alguna de las dos, la otra no se puede ejecutar. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, pues esas dos son operaciones de modificación, ¿no? La una tiene que ver con una actualización, con un update, y la otra tiene que ver con un insert, ¿vale? Entonces, ¿cómo se haría? Begin, eventualmente uno puede ponerle nombre a la transacción si quiere, si no, no es necesario. Begin, entonces la primera instrucción es una actualización de la tabla Offices, asignándole al teléfono el valor más 33, 14, 8, 20, 50, 50, ¿cierto? Donde el código de oficina sea 4, que es el de la oficina de París. Miren que a pesar de que aquí en el enunciado, y esto es una recomendación adicional, en el enunciado nos hablan de la oficina de París, pues lo más recomendable es que la condición del update se haga a través de una condición por la llave primaria. Aquí no hay tanto problema de homónimos, pero si estuviéramos haciendo manipulación, por ejemplo, de datos de una persona, pues en las personas sí que hay homónimos. Entonces, si lo hacemos con el nombre o con el nombre y los apellidos, pues eventualmente podríamos estar modificando la información de quien no debemos. Entonces, para ir a la fija en este tipo de operaciones, siempre lo recomendable es hacerlo con las llaves primarias. La instrucción 2 que conforman esta transacción es una inserción en la tabla Offices, ¿cierto? A la que se le asignan pues, los valores de 5 para el código, Bogotá para la ciudad, este número para el teléfono, esto para dirección 1, dirección 2, estado, país, código postal y, bueno, no me acuerdo, territorio, como quiera. Eso es toda la transacción. Para mirar cuando lo logremos, que efectivamente se hicieron los cambios o no, voy a ir a hacer un select de Offices para ver qué datos hay allá, ¿no? ¿Me confirman si están viendo mi PG admin? Sí. Sí, profe. Bueno. Ok, vamos a ver qué tenemos en Offices. En Offices tengo, miremos, París, debe estar por acá. París tiene el código 4 y el teléfono de París es 820-5050. Vamos a ver que no sea el mismo que yo tengo aquí. 33 14 820 50 50. Lo voy a modificar ahorita para que noten el cambio. Y no hay una oficina en Bogotá, ¿cierto? ¿No? Y no hay una oficina en Bogotá. 33 14 820 50 50. Voy a modificar antes de hacer el ejemplo el valor de ese teléfono en París para poder lograr update offices set. ¿Cómo es el teléfono? Phone.
Epa, ejemplo de igual, no lo veo. Digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Where office code igual a 4. Listo. Verifiquemos que efectivamente hice ese cambio. Select. Epa. No alcanzo a ver el teclado de acá. Select asterisco from offices. Listo, aparecen 1, 2, 3, 4, 5, 6 y por el ejercicio nos están pidiendo pues reasignarle este número que es 33, 14, 8, 20, 50, 50 y además insertar la oficina de Bogotá, ¿no? ¿Qué es justamente esto? Voy a actualizar la tabla Offices asignándole este número de teléfono a la oficina de código 4, voy a insertar este registro y listo. Vamos a verificar los cambios. Ah, este era, aquí es que lo tenía. Muy bien. Entonces, regálenme un segundo que ese código yo ya lo tengo por acá listico para editarme la copia de todo eso. Ah, ya lo tenía aquí, ejemplos. Entonces, bueno, begin, punto y coma, update, offices set, phone igual tal, where office code igual a 4 y luego voy a hacer un insert into offices con los valores 5, Bogotá, bueno, todos los demás. Profe, Señor. cambie la comillita al principio del 5, porque si no le va a tirar un error. Ah, excelente. Ve, lo había pasado supuestamente a blog de notas para corregirle esas comas que se me cambiaban en el formato. Gracias. Muy bien. Entonces, vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué pasa. Listo. No miremos a ver. Error. Llave duplicada viola restricción de unicidad Office Primary Key. Ya existe la llave Office Code igual a 5. Entonces, miren lo que yo les decía. Para poder ejecutar la transacción, se verifican las restricciones de integridad para garantizar que estas no se vayan a violar, ¿cierto? Es decir que, pues si yo, a ver cómo hago para ponerle esto comentarios múltiples. Select asterisco from offices. Ah, ok. Miren incluso lo siguiente. Allá me salió error y me dijo que la transacción no se pudo ejecutar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay una llave duplicada. Entonces yo vengo aquí a hacer un select asterisco from offices para ver qué es lo que pasa, a ver si es que es verdad que la llave está duplicada. Y sin embargo, la instrucción no se puede ejecutar tampoco. Y me dice error, transacción abortada, las órdenes serán ignoradas hasta el fin del bloque de la transacción. Como no se pudo hacer commits, ¿cierto? La base de datos todavía está en un estado no consistente. Entonces, ¿cómo hago para llevarlo a un estado consistente dado que el commit no se pudo hacer? Toda vez que pues tuvo un error de duplicidad en una llave. Pues tengo que llevarla nuevamente a un estado consistente ejecutando rollback. ¿Ok? Entonces ejecuté rollback, es decir, devolví la base de datos a un estado consistente y ahora sí puedo hacer el select asterisco from offices. Y miremos, efectivamente hay una oficina con código 5, es decir, es cierto que hay un problema de duplicidad de llaves, pero además, miren que el modificar el teléfono de París, aunque esa instrucción
no generaba problema, pues no se ejecutó, el cambio no se ejecutó. ¿Por qué? Porque como estaba en una transacción, o se ejecutaban las dos instrucciones o no se ejecutaba ninguna. A eso me refería yo cuando les decía que en las transacciones se comportan de forma atómica, o todo o nada. Como no se puede hacer la inserción de Bogotá, ¿cierto? No se puede hacer entonces la modificación del teléfono de la oficina de París y por lo tanto la base de datos vuelve a un estado consistente anterior a la ejecución de la transacción, al inicio de la transacción. ¿Es claro lo que estamos viendo ahí, chicos? Ok, muy bien. Listo, entonces, bueno, vámonos para acá. Entonces ya sabemos que si yo quiero hacer esa transacción insertando Bogotá, pues hay que modificar el valor de esa llave porque con esa llave no puede hacer. Entonces, dice, asignemos entonces el código 8 a Bogotá. Es decir, voy a ejecutar lo mismo, pero a Bogotá le voy a asignar el código 8. Entonces, vuelve y juega. Este es el ejemplo que yo tengo aquí. Nuevamente, begin. Las instrucciones son update offices, asignándole el teléfono 33 14 820 50 50 a la oficina 4. Estoy insertando además en la tabla Offices una oficina que se llama Bogotá, que va a tener el código 8 y que va a tener esos datos. Y commit. Ejecutamos. Entonces, ahora sí no sale problema. Dice commit query, el query retornó o se ejecutó satisfactoriamente en 53 milisegundos. Es decir, que como el query se ejecutó correctamente, la base de datos quedó en un estado consistente con los cambios que se aplicaron. Entonces, miremos si efectivamente se aplicaron los cambios. Select asterisco from offices. Entonces, se creó efectivamente Bogotá, ¿cierto? Con código 8 y los datos que le habíamos puesto. Y a la oficina de París efectivamente se le modificó el número de teléfono. Entonces, se ejecutó todo de forma atómica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Lo probaron? ¿Todos lo probaron ahí en sus bases de datos? Ahora que me acuerdo mientras ustedes me responden, hay un par de las prácticas calificables que los calificadores no las han calificado, entonces los grupos están sin nota, para que revisen a ver.
Listo, ¿ya todos lo probaron? Paola, ¿ya lo probó? Muy bien. Entonces podemos continuar, ¿no? Ok, ahora vamos a ejecutar una transacción que permita incrementar en el 10% el precio de compra de los productos de las líneas relacionadas con carros y disminuir en el 5% el precio de compra de los productos relacionados con la línea de aviones. Además de disminuir en el 2% el precio unitario en el detalle de los pedidos cuyo estado sea en espera. ¿Lo hacen o lo hacemos? No, yo creo que ustedes lo hacen, ¿sí o no? Les voy a poner la... Recuerden que si, cuando les pongo aquí la presentación no estoy viendo el chat. Entonces, bueno, con lo que acabamos de ver, o no sé qué les muestro primero, les muestro esto, les muestro el ejemplo anterior para que ejecuten esa transacción. Primero verifiquen cuáles son los, pues hagan una verificación ahí de precios para ver que efectivamente los cambios se aplicaron. Recuerden que la presentación también está en el campus virtual, ¿no? Profe, una pregunta a propósito de la presentación. ¿Usted no ha subido las diapositivas rayadas de SQL y eso? Que yo solo encuentro las diapositivas solas. Pero qué tanto rayé, es que yo creo que no la subí porque yo creo que no he rayado mucho en SQL. Como casi todo lo hemos hecho, los ejemplos los pasamos al, al Postgres. Entonces creo que ahí, yo creo que no la subí, es porque casi no hay rayas. Pero pues voy a buscar. No, pues yo diría más que todo, si de pronto pudiera subir los ejemplos, o sea, la resolución de los ejemplos, pues por mí, eso es lo que más uno necesita como para ver cómo se hacen así. Ah, buen punto. No, bueno. Voy a mirar si están entonces en las rayadas, porque los ejemplos, como los ejecutábamos en el Postgres, pues yo no los guardaba. De pronto están rayados algunos. Y si no, pues ahí sí toca echarle la miradita al video y copiarlos desde el video. De tal manera que si una noche usted tiene insomnio, usted se va a poner el video del profe Mauricio, lo va a volver a escuchar a ver si logro conciliar el sueño. Y de una vez va estudiando. En cuanto lo tengan, me dicen. Recuerden que no estoy viendo el chat. Extraño Zoom. Ah,
ya sé por dónde voy a ver el chat. Me voy a conectar desde el celular. ¿Quiénes son sus ídolos, Paola? Ah, oídos. No, tampoco. Dos pitiditos ahí mientras le bajé el volumen al celular. Tenemos audífonos. Pero ay, no, definitivamente ¿cómo es que llama? La generación de cristal. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Los jóvenes de cristal. ¿Eso es bullying? No. Eso es una clasificación social. Bueno, la ventaja con esto es que ya no les puedo, ya no tengo que decirles, están viendo mi pantalla, porque ya aquí veo qué es lo que les estoy mostrando. Bueno, cuando lo hayan ejecutado me avisan. Profe, ya Luis Alfonso publicó una respuesta. Sí, por acá estoy leyéndola. Gracias, Jaime. Pero yo veo que Luis, a ver, o sea, Luis hizo bien el update, pero recuerda que como hay que hacerlo es en una transacción, entonces hay que poner antes el begin, ¿cierto? Y al final el commit, porque si no, entonces ejecutan independientes. Por acá Cristian publicó. Bueno, ya solucioné el problema de ver el chat desde el celular. Ahora tengo que solucionar el problema de poder ver la letra en el celular. Ahí no veo. Begin. Update. Update product set price. Incrementar en el 10%. Cristian García, en la solución que enviaste, digamos que bueno, la sintaxis de la transacción está bien,
pero en los updates resulta que el primer update estás descontando el 10%, no lo estás incrementando. Incrementar en el 10% es multiplicar por 1.1. El segundo disminuir en el 5%, en el segundo sí estás disminuyendo el 5%, que es obtener el 95%, en el tercero es disminuir el 2%. El tercero está bien, el primero fue el que te quedó mal la asignación. Multiplicar por 1.1. Julián. Julián, hiciste una transacción, pero para un solo caso. Resulta que las tres instrucciones, los tres updates, tienen que estar en la transacción. Paola, póngase gafas, las voy a pedir de niño Dios. David Stevens. David, bien. Está malo. Ah, ok. Christian Anderson. El niño Dios no existe. ¿Cómo que no existe? A mí el niño Dios todos los diciembre me trae regalo. No me deja noticia. Yo llevo 40 y no le digo cuántos años recibiendo regalos de niño Dios. Anderson toca, seguro le sale el villancico ese, ¿no? ¿Dónde están mis regalos? ¿Será que hizo algo malo y hace caño, hace algo malo y por eso no le dan? 50 que Paola. ¿Usted cree que yo con este cara de pollo voy a tener 50 años? No, me falta mucho. Sí, a mí me han puesto hasta 25. ¿Quién? Un cieguito que pide monedas para acá cerca a mi casa. Bueno, entonces, vamos a ver si yo también tengo la solución por acá. Ah, no la tengo. Entonces, la solución, bueno, las que no he estado compartiendo por ahí que dije que están bien, ¿no? Básicamente es, digamos, pues como la transacción como tal, es el begin al comienzo, punto y coma, y el commit al final con punto y coma, y pues los otros tres son updates, con la diferencia de que el primero, como es un incremento, era multiplicar por el 1.1, y en los demás era multiplicar por 0.95 y multiplicar por 0.98. ¿Estamos? Muy bien, sigamos. Los puntos de recuperación. Los puntos de recuperación, muchachos, en las transacciones, digamos que permiten, como dice allí, manejar las transacciones por pasos, y eso lo que quiere decir es que como que segmenta las transacciones, puede ser por grupos de instrucciones, pudiendo hacer rollbacks hasta diferentes puntos específicos dentro de la transacción. Normalmente es más útil cuando estamos ejecutando una transacción por línea de comandos, es decir, que después de que uno ha dado enter o avanzado en la línea de comandos, pues poder devolver a un punto específico de la transacción. Cuando lo hacemos aquí a través de un entorno gráfico como este, no tiene pues tanto sentido, ¿cierto? Entonces, el hecho de poder
usar puntos de recuperación, pues como dice allí, da la posibilidad de hacer rollbacks hasta ciertos puntos sin necesidad de deshacer toda una transacción cuando eventualmente se presenta un error. ¿Ok? Después de volver a un punto de recuperación, este sigue definido y se puede volver a él varias veces. Entonces, miremos este caso. Aquí tenemos una transacción que empieza buscando la actualización en la tabla Offices, asignando el valor que está ahí a la oficina con código 4, ¿cierto? Ahí generamos un punto de recuperación llamado punto 1. Después hacemos otra operación que es una inserción de la oficina Bogotá y generamos un rollback al punto 1. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si esa operación de inserción generó algún problema, entonces, si genera algún problema, entonces, pues no se pierde la primera instrucción que se ejecutó, que se puede haber ejecutado correctamente, simplemente se deshace esa última instrucción que fue la que generó el problema y luego pues se hacen las correcciones necesarias y se hace el commit. Como les digo, eso tiene un poco más de sentido cuando lo hacemos en línea de comandos que cuando lo hacemos acá. Sin embargo, lo vamos a probar. Vamos a copiar el ejemplo. Entonces vamos a ver que aquí pues va a haber problema. Digamos que con la actualización no hay lío porque pues es simplemente una actualización que no viola ninguna restricción. Le voy a cambiar aquí el valor pues como para que quede con un número distinto, 6060. El problema va a ser al tratar de insertar la oficina Bogotá con el código, bueno, aquí Bogotá le hemos puesto con el código 8, entonces pongámosle aquí 8 y pongámosle aquí 9. Profe, creo que tienes que acomodar las comillas porque si no va a dar un error. Gracias. Era la única, ¿cierto? Creo que era la única. Si no veo ninguna otra comilla. Ok, entonces cuando yo trato de hacer esta inserción, pues me va a generar un error porque esta llave ya existe. Entonces la idea es hacer un rollback para pues deshacer esa transacción y luego ejecutar esta. Entonces, bueno. Cuando hacemos la ejecución, pues nuevamente me sale un error de llave duplicada que viola la restricción de primary key, ¿cierto? Y la llave, pues me dice que la llave 8 ya existe y por eso generó el problema. Entonces, bueno, miremos el select asterisco from offices. Y al ejecutarlo, entonces, pues nuevamente hay un problema por una transacción que se quedó ahí en bloqueada, es decir, en la base de datos está en un estado no consistente, ejecutó el rollback para volver a un estado consistente. Miren que aquí particularmente, como estamos en el entorno gráfico, no nota uno pues como que ese punto de recuperación sea realmente como útil. Porque, como les decía, pues normalmente es cuando estamos trabajando en el shell, no es que sea tan común, ¿no? Entonces, bueno, pues no se aplicó ningún cambio por el problema. Es decir, aquí no se ve el efecto del punto de recuperación, que sí se puede ver en el caso en el que lo hagamos en el shell o en la terminal, pues, de Postgres. Epa. Pero volvamos acá. Digamos que la lógica es que en línea de comandos uno empieza a escribir la transacción línea por línea y entonces si eventualmente ve que hay un problema, pues hacer rollback para volver al punto anterior. Es como quien dice ignore este bloque y luego pues continúa con la transacción y puede hacer el commit.
Bien, entonces, digamos que en conclusión, muchachos, las transacciones, por el hecho de su comportamiento atómico, le permiten a uno garantizar particularmente la integridad de la base de datos cuando hay un conjunto de instrucciones que modifican la información de la base de datos y que pueden ser y que deben ser ejecutadas como un todo, ¿cierto? De tal manera que evita que haya problemas generados porque alguna instrucción se ejecute y la otra se quede sin ejecutar, dejando la base de datos en un estado inconsistente. Esa es la gran ventaja de las transacciones. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Bueno. ¿No hay preguntas? Hola. Bien, muchachos, entonces lo que sigue es triggers, para no dejar como cortado el tema. Vamos a hacer el receso en este momento, si les parece, y regresamos en 15 minutos. ¿Están de acuerdo? Listo. 30 minutos, no, pues si quieren nos vemos dentro de 8 días. Nos vemos entonces en 15, 16 minutos. Voy a dejar de grabar aquí. Por dejar de grabar, colgué por allá la otra reunión. Alguien que pare la grabación ahí. Ah, por acá la puedo guardar.